tal? Estamos ahora nuevamente con Percy García Cabero. Vamos a hablar sobre el estado de la cuestión relativo a las reglas sobre lavado de activos. Todos estamos esperando conocer los detalles de la acusación que se ha presentado hace pocos días contra la señora Fujimori y su entorno por este delito, pero detrás de la lectura que en algún momento se hará de esos contenidos específicos, hay todo un estado de cuestión en materia dogmática que hay que tener presente. Percy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, un gusto siempre de estar en este programa en coyuntura y feliz de la vida. No, Percy García Cabero es, todos los que siguen este programa lo saben, uno de los profesores más importantes de nuestro medio en materia de dogmática penal. Percy, en general, ¿dónde ves el estado de la cuestión en materia sobre lavado de activos, pensando en las discusiones que se han desarrollado desde el 2016 para aquí, en el marco del desarrollo de los casos Odebrecht? Bueno, sin duda el tema neurálgico en la discusión sobre la aplicación del delito de lavado de activos a todos los aportes de campaña que hizo en su momento Odebrecht a, digamos, distintos candidatos, ha sido siempre la discusión sobre si es posible cometer un delito de lavado de activos en relación con dinero que se dona, que se entrega y que no se somete a un proceso de lavado de activos. Y aquí hay que tener en consideración que nuestra legislación ha sufrido una evolución desde las primeras regulaciones que se hicieron en el Código Penal y restringido al delito de narcotráfico, o sea, como delito precedente. Y claro está luego la 27765 y finalmente la 1106, que a su vez ha sufrido varias modificaciones. Si uno tiene en consideración el instrumento madre, o sea, la convención madre, primero la de Viena y luego la de Palermo, sobre la regulación del delito de lavado de activos, se puede ver que las opciones que se establecían ahí era regular el delito de lavado de activos de dos formas. En primer lugar, lo que yo denomino lavado en sentido estricto, que es el sometimiento de los activos de procedencia delictiva a un proceso de colocación, ensoplecimiento y reintegración. Y luego lo que yo denomino lavado en sentido amplio, y que por ejemplo en la doctrina alemana le conocen como cláusula de aislamiento, o receptación patrimonial en la doctrina española, que es castigar simplemente el hecho de recibir dinero de procedencia delictiva, sabiendo claramente que tiene su origen. Nuestra legislación inicialmente, tanto en la ley 27765 como en la 1106, recoge solamente las figuras de, o sea, los actos de conversión, tenencia, ocultación, transferencia, luego traslado y transporte, vinculados a lo que es lavado en sentido estricto, es decir, procesos dirigidos a dar apariencia de legalidad a los orígenes a los activos de procedencia delictiva, colocación, ensoplecimiento, reiteración. Y es recién con un decreto legislativo expedido a finales del 2016, que es el 1249, que se modifica expresamente el artículo 2 del decreto legislativo 1106 para eliminar un elemento típico que era fundamental, que era el que decía, con la finalidad de impedir la identificación de su origen y construcción y decomiso, lo elimina, y esa forma da, digamos, se da cabida por primera vez en nuestra legislación la llamada receptación patrimonial. Es decir, que hoy en el Perú se castiga no solamente lo que es lavado en sentido estricto, es decir, el sometimiento a este proceso de legitimación aparente de capitales de origen delictivo, sino también lo que es un lavado en sentido amplio que se le conoce con el nombre de cláusula de aislamiento o receptación patrimonial, que ya castiga el solo hecho de recibir activos de procedencia delictiva. Esto es fundamental en la discusión del caso Keiko. Pero aquí hay un factor adicional que siempre los casos concretos nos producen en relación con los análisis teóricos o abstractos o generales, que un caso concreto se produce en un momento histórico determinado. Y por lo tanto, por el tema de la aplicación de la ley en el tiempo, hay que determinar cuál era la regulación del lavado de activos al momento en el que el hecho juzgado se cometió. Y por lo tanto, esta evolución que ha sufrido la legislación de lavado en el Perú, claro está, puede tener una exposición general, pero desde el punto de vista ya del juicio que se puede hacer en un caso concreto, habría que identificar el momento específico en el que se produjo en relación con este desarrollo de la ley penal en el tiempo. Y en ese sentido, mi conclusión siempre ha sido, sin perjuicio de algún tipo de mayor precisión, que en el momento en el que se produjo la recepción de fondos por parte de Odebrecht, tanto en las elecciones del 2011 como en el 2016, fueron recibidos en momentos en los que esto no era un delito de lavado de activos en sentido estricto, porque no era entregar activos para lavar, sino simplemente entregar activos que podrían tener un origen delictivo en calidad de donación. Entonces, claramente esto no calzaba en ese momento
con la calificación, con la regulación en ese entonces del lavado de activos, hoy evidentemente sí calzaría. ¿Tú encontrarías entonces que en el 10-11, por ejemplo, más que entregar activos para lavar, que supone un retorno, ¿correcto?, de activos convertidos, estaríamos en un caso de disposición final de activos? Pero eso lleva a una pregunta. Eh, Desde tu punto de vista, Odebrecht, ella misma, maneja una lavandería, es decir, ¿Odebrecht lava activos? Eh, bueno, seguramente que sí ha lavado activos, en la medida en que han cometido muchos delitos, no solamente en términos de la generación de los fondos ilícitos para poder cometer los actos de corrupción, sino también para poder ensombrecer o ocultar eso de cara a la determinación de las obligaciones tributarias. Es decir, como las coimas lamentablemente no se pueden declarar y por lo tanto no se puede obtener la deducción tributaria correspondiente como gasto, se han utilizado diversas artimañas. De hecho, toda esa triangulación con Uruguay, Chile, con empresas offshore, con el banco también que compraron, está claro que se hicieron con fines precisamente de no solamente generar los activos para poder cometer actos de corrupción, sino que también con ello cometiendo delitos vinculados no solamente a la administración fraudulenta, a la defraudación tributaria, a los delitos contables, a muchos delitos. Yo creo que definitivamente es perfectamente posible, sin perjuicio de entrar en mayores detalles, poder sostener que Odebrecht sí ha tenido activos de procedencia delictiva. Ahora, la pregunta es, ¿los fondos con los que se aportaron a las campañas a candidatos peruanos, 2011-2016, son realmente procedencia delictiva? ¿Proceden de un delito? Ya es un tema probatorio, al que tendrás que sumarle además el tema probatorio de quién lo recibió. ¿Conocía o debía presumir esa procedencia delictiva? En el año 2011. Ahora, por supuesto, o sea, ahora si Odebrecht viene y me dice te regalo 1.000.000, yo no se lo recibo ni a palos. Pero pongámonos en el 2011. O sea, las investigaciones de Lavajato se comienzan a realizar en el 2016 y recién en mayo del 2017 Odebrecht reconoce en los Estados Unidos, por el proceso que se le sigue con la FCPA, que había pagado efectivamente a varios funcionarios públicos para la obtención de obras en Sudamérica y específicamente en el Perú. Pero en el 2011 o el 2016 el tema no era muy claro de que Odebrecht tenía una caja 2 y que por lo tanto utilizaba dinero claramente maculado para el pago de determinados tipos digamos, desde sobornos a también aportes de campaña y cualquier otro tipo de beneficio económico que pueda presentarse o que era necesario cubrir en determinado momento, ¿no? Sí, tu punto es clave, ¿no? Porque de varias maneras creo que el caso Odebrecht ofrece como enorme desafío esta especie de esfuerzo dirigido a romper los moldes clásicos de referencia en los que piensa el legislador cuando crea un delito, ¿no? De varias maneras Odebrecht paga los sobornos cuando alguien como Toledo está dejando o ha dejado la presidencia de la República fuera del marco de su mandato, o los paga antes, digamos, inyectando dinero a todos los candidatos antes que asuman un mandato presidencial, y no oculta el dinero que está pagando, sino que lo oculta antes, ¿no? Y ahí está toda la historia de la banca estructurada en Gran Caimán y del abonamiento de cuentas offshore para borrar o hacer imposible rastrear el dinero. De alguna manera, Odebrecht no solo oculta dinero que gana por crímenes, sino que oculta el dinero que va a usar en crímenes futuros antes de realizar los crímenes futuros. Y hay todo un problema ahí de actos preparatorios y de consumación sobre el que quiero regresar contigo, ¿no? ¿Cómo nos defendemos, Percy, de estas estructuras que miran la ley en referencia a los requisitos que pide la jurisprudencia para entenderla violada y estructuran prácticas criminales en los bordes? En este caso, por ejemplo, creando una lavandería no postdelictual, sino predelictual. Primero lavo y después pago. ¿Y qué hacemos con eso, no? Bueno, a ver, el derecho penal y fundamentalmente el derecho penal económico ha tratado de resolver estas cuestiones de maneras distintas. Claro, definitivamente la mejor solución es incluirlo expresamente a través de una tipificación expresa, ¿no? Aplicado a este tipo de supuestos. Otro mecanismo que se ha utilizado precisamente para comportamientos que intentan eludir la aplicación de la ley penal son las llamadas cláusulas de fraude a la ley penal o anti-ilusorias. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos algunas, pero son bastante escasas. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 105 permite aplicar las consecuencias accesorias a aquellas personas jurídicas
en las que, digamos, a las que se ha fusionado otra persona jurídica o se ha reorganizado societariamente con la finalidad de impedir la aplicación de una consecuencia accesoria de una persona jurídica. Y algunos supuestos de cláusulas de antielusorias se han presentado, se han utilizado en ámbitos fundamentalmente de delitos tributarios. Pero en estricto no tenemos una regulación que permita precisamente castigar aquellos comportamientos que van contra la finalidad de la ley a través de un comportamiento que no calza dentro del tipo penal, pero que resulta valorativamente equivalente. Ahí hay un serio conflicto con el principio de legalidad y el mandato de certeza. Me queda claro la certeza, la taxatividad. Pero creo que esto se puede conseguir a través de formulaciones, por lo menos utilizando cláusulas generales, que ciertamente carguen más en el juez la capacidad de una interpretación de cara a ajustar la ley al caso concreto, pero que cumpla con por lo menos ciertos estándares de previsibilidad objetiva, de manera tal que no sea, en todo caso, un derecho judicial, sino en todo caso la capacidad que tiene el juez de adaptar la ley penal a aquellos manejos que puedan hacer las partes, más aún como monstruo empresarial como Odebrecht, que debe tener una cantidad de abogados a disposición para poder precisamente diseñar adecuadamente estos tipos de comportamientos, tener los jueces las herramientas como para poder enfrentar estos supuestos. En el derecho penal económico, esto cada vez mucho más aceptado, o sea, la posibilidad de utilizar el fraude de la ley penal, ¿no? Hay un trabajo muy bueno en España, publicado por Eduardo Ricci, que es un profesor argentino, que precisamente se ocupa de trabajar el fraude de la ley penal y en qué casos podría legitimarse el uso de estas cláusulas para poder castigar esos comportamientos que tú dices, ¿no? Al borde, que no calzan en el tipo penal, pero que en el fondo van claramente contra la ratio leyes, ¿no? Bueno, de varias maneras, además, las grandes crisis legales producen cambios en el modo de aproximarse a la ley. La cuestión está en no usarlos retrospectivamente, ¿no? Toda la introducción, en nuestro caso, de ilegalidades para fondos de campaña proviene de eso, ¿verdad? Obviamente. No, claro, eso está claro. Es una de las garantías, salvo el derecho penal internacional, que es donde se aplica criterios más laxos para la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley penal. En el caso del derecho penal común, eso está vedado y eso es creo yo, es un principio, una garantía que tiene sin duda un cierto efecto perjudicial en una lucha efectiva, pero que finalmente termina garantizando que tampoco el derecho penal sea la puerta abierta para que el Estado ejerza violencia arbitraria sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, es lo de toda la vida, ¿no? Prevención de delitos y prevención de la violencia estatal, o sea, y eso es lo que hay que hacer. El principio de retroactividad de la ley penal existe y eso no lo podemos corregir, ¿no? Y sin duda tener puntos de equilibrio entre tomar la ley en serio y cerrar las puertas de su elusión, y tomar los derechos en serio y cerrar las puertas de la arbitrariedad, que en este caso podríamos hasta con buenas intenciones cometer. Pero parece, a ver, te invito a quedarnos un instante más con el dilema Odebrecht, ¿no? Porque curiosamente estamos discutiendo todo esto en un país, el Perú, en el que Odebrecht no tiene cargos por lavado de activos. Odebrecht ha negado lavar activos. Odebrecht interpreta su propio comportamiento como la simple preservación o provisión de los fondos que iba a inyectar para sobornos futuros o para actos de reclutamiento. Y se queda con el eje de la corrupción aceptada y no el de lavado rechazado. En Brasil la discusión no está resuelta. Lo más que hubo en su día fue una cuestión de competencia que derivó los casos sobre lavado de activos a la justicia electoral y no a la federal de Curitiba. Pero quedemos con Odebrecht. Y te propongo dos marcos de referencia. El de corrupción, que es el que Odebrecht acepta, y el de lavado de activos. Odebrecht, como venimos comentando, retira fondos que tendrían que haber sido declarados como ganancias lícitas, los convierte en gastos, los saca al circuito de empresas offshore, los licúa y los hace aparecer en cuentas de las personas a las que soborna, por métodos indirectos, tres capas, decía la justicia brasilera, de colación entre empresas offshore. Esa especie de preparación en sentido grueso de una lavandería predelictual alcanza desde tu punto de vista para construir incriminaciones sobre lavado contra Odebrecht, o estamos en la escena de actos preparatorios contra sobornos futuros aún no consumados? A ver, yo creo que todo depende de alguna forma con el cristal con el que se mire este caso. Si nosotros entendemos que la creación de esos fondos previos, claro está, para luego realizar actos de soborno, se hacen
utilizando mecanismos que implican la infracción de la ley tributaria o de la ley de las leyes contables, está claro que podríamos hablar de lavado de activos, pero siendo delito previo estos delitos, el delito de defraudación tributaria, los delitos contables correspondientes, o el fraude en la administración de personas jurídicas, porque puede perfectamente también existir supuestos en los que Odebrecht ha sacado inconsultamente respecto de otros socios fondos de la empresa para utilizarlos en el pago de coimas. Y eso evidentemente podría generar algún tipo de responsabilidad por administración fraudulenta. No conozco los detalles de la regulación brasilera, sé que se restringe a las sociedades anónimas, y tiene una regulación parecida al 198 nuestro, con algunos supuestos específicos, pero yo no sé si podría calzar eso en la regulación brasilera, pero claro está, podría ser un supuesto también aplicable como delito, o sea, considerable como delito previo. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, Odebrecht puede cometer autolavado, está claro, y por lo tanto puede ser responsable del lavado de los delitos que ellos mismos han cometido. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la capacidad la justicia peruana de poder conocer esos casos, ¿no? ¿O no? Es decir, eso creo que sería el punto, ¿no?, de discusión. Es decir, ¿puede la ley penal peruana aplicarse a estos casos? A unos casos en los que el delito previo se comete en Brasil, por decirlo así, y los activos se mueven en paraísos fiscales o en estos lugares donde Odebrecht va licuando, como tú muy bien lo dices, o va generando la disposición final, ¿no? Yo creo que quizás en esos casos ya no hay propiamente supuestos de lavado, o sea, mejor dicho, la ley penal peruana no alcanzaría para aplicar a estos supuestos, ¿no? Salvo quizás en un punto de incidencia, ¿no? Porque es curioso, la Fiscalía todavía no ha presentado acusación por un caso que permitiría poner, perdóname la expresión, un pie en el tema sobre los autolavados de Odebrecht, que es el caso Monteverde, ¿no? En el caso Monteverde, la Fiscalía sostiene que Odebrecht reclutó a un empresario peruano para encargarle que simule servicios no prestados y transferirle en el exterior, en una de estos primeros pisos de su cadena de lavados, fondos que luego engrosaron esa enorme caja negra, parte de la cual regresó a Perú para fundar los fondos que se usaron en pago de sobornos o en la filtración en campañas. Claro, es curioso, Percy, porque ahí y mira cómo son estas cosas, ¿no? En la declaración de diciembre del 16, Odebrecht dice que en Perú pagó sobornos por cerca de 36 millones de dólares, que son más o menos la misma cantidad de dinero que sacó por las cuentas de Monteverde, ¿no? Como si en el lavado de dinero cada moneda tuviera una etiqueta y hay que seguir la ruta de esa etiqueta para que esa moneda sea la que retorna. Pero sobre esa base vamos a la estación intermedia, porque claro, tú dices, claro, Odebrecht puede autolavar los fondos de sus propios fraudes fiscales o societarios, pero la regla, dices tú, está en lo que sabe o se puede imputar que sabe aquel que recibe los fondos y en lo que podríamos llamar la cláusula del pacto injusto de retorno, ¿no? Ese que sabe tendría que estar lavando para Odebrecht, no consumiendo. Cuéntanos un poco, ¿dónde ves actualmente el estado de la cuestión en lo que podríamos llamar, o lo que corresponde llamar, los elementos subjetivos o de conocimiento especial que debe tener aquel que recibe fondos de un otro que lava? Claro. A ver, antes de entrar en la pregunta, muy interesante, simplemente hacer un comentario marginal. La imputación que hay contra OAS por lavado de activos va en esa línea, es decir, va en la línea como Monteverde. Es decir, OAS lo que hace es sacar dinero de las concesionarias que hay aquí a través de supuestos trabajos que hacen con empresas extranjeras, sale ese dinero y luego ese dinero a través de offshore retorna al Perú para pagar los sobornos a los funcionarios públicos. Entonces, ojo que en el caso OAS se ha trabajado perfectamente porque se ha llegado a determinar que la plata sale del Perú. La plata sale del Perú disfrazada como gastos de prestaciones de servicio para la elaboración de proyectos técnicos de ciertas carreteras, de ciertas, que se han determinado que son operaciones no fehacientes. O sea, entonces, ojo, que ahí podría perfectamente también determinarse. O sea, claro, nosotros cuando pensamos en Odebrecht, pensamos en Brasil. Oye, pero Odebrecht estaba en Perú también y tenía ingresos en el Perú, ingresos por los contratos. Y si ese dinero es el que sale a través de un carrusel, ¿no?, que luego retorna o en todo caso se coloca a la expectativa de pagar coimas en un banco o en una sociedad offshore, si sería un lavado en que la ley penal peruana podría aplicarse, sin ningún problema, porque parte del circuito de lavado habría sido en el Perú. De hecho, el momento en el que el dinero sale
para el proceso de lavado sale en el Perú y por lo tanto se defrauda tributariamente en el Perú, se cometen delitos contables en el Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto último que acabas de decir es clave porque además tampoco Odebrecht tiene cargos por defraudación tributaria en proceso, ni está acusada por defraudación tributaria. Recién ha habido más bien una discusión alrededor de la posibilidad de impulsar esos cargos. Y encima Odebrecht ha reconocido sacar a través de Monteverde, por ejemplo, para poner ese ejemplo, 30 o 36 millones de dólares y los sobornos y filtraciones en política que están contabilizados hasta ahora superan los 80. De modo que ahí también hay singularidades por discutir. Pero sigamos, perdóname la nota al pie de página. Sí, no. Volvamos entonces a la pregunta sobre lo subjetivo, ¿no? Sobre el conocimiento que debe tener la persona que recibe esos fondos de procedencia delictiva. Bueno, a ver, si uno tiene en consideración la regulación peruana en este punto, ha existido un cambio importante que se dio precisamente con la reforma que se hizo al decreto legislativo 1106, que pasó de conocer la procedencia delictiva como elemento subjetivo a poder conocer, decía primero que podía conocer. Y aquí la doctrina nacional casi mayoritaria, a excepción de este servidor, decía que eso significaba incluir el dolo eventual. Yo personalmente sostenía que era un supuesto de culpa grave. Cosa que el acuerdo plenario del 3/2010 desestimó, diciendo y confirmando la posición doctrinal que decía que era un dolo eventual. Pero llamativo es que en este acuerdo plenario se dice que como el código, como la ley, o sea, como la regulación del lavado dice, podía presumir el origen delictivo, eso hay que entenderlo como dolo eventual. Distinto hubiese sido si hubiese dicho debía presumir, porque ahí sí, al deber, sería ya la infracción de un deber y por lo tanto habría ya de un deber de cuidado y por lo tanto habría un supuesto culposo. Se modifica el 1106 y se saca podía y se pone debía presumir, que es la actual redacción. Entonces, claro, yo esperaba ya que la Corte Suprema me diga, oye, ahora sí, ya sí la culpa, supuestos de culpa grave, se sanciona también en estos casos, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho ni ninguna de las casaciones o recursos de nulidades que se han revisado, que he tenido la oportunidad de revisar al respecto, ni tampoco en la sentencia plenaria casatoria, a pesar de que no es un tema de los específicamente abordados, pero podría perfectamente haberlo también determinado. Entonces, y de hecho, si uno lee los últimos trabajos de Prado, que es quizás la voz más importante en estos temas de la Corte Suprema, sigue manteniendo que no se trata de supuestos culposos, sino de supuestos estrictamente dolosos. Entonces, más allá de esa discusión, lo que sí queda claro es que el tipo subjetivo es muy flexible. Es decir, y eso es importante tenerlo en cuenta porque aquí, por ejemplo, con Iván Montoya hay una cierta discusión, porque Iván Montoya es muy crítico a precisamente establecer la necesidad de una vinculación objetiva entre los activos que son lavados y el delito previo. Porque dice que con eso, pues como ninguna persona conoce realmente cuáles son los detalles, no podría luego imputársele el dolo. Yo digo, ojo, una cosa es la base objetiva que tendríamos que determinar, es decir, la vinculación de los activos con una actividad criminal precedente, y otra cosa es lo que, digamos, el lavador tiene que conocer. Y eso es en función de las propias exigencias. Y en ese caso, el tipo penal de lavado es un tipo penal que flexibiliza lo subjetivo. Es decir, no exige el conocimiento cierto, sino que le exige solamente el deber presumirlo. Y un deber presumirlo significa no solamente presumirlo, cuando efectivamente lo presume por las circunstancias objetivas, sino que incluso también cuando existen deberes de actuación en el marco de ciertas actividades profesionales, como por ejemplo los oficiales de cumplimiento, como por ejemplo personal bancario, sujetos obligados a informar, existen deberes que se establecen reglamentariamente de control, de supervisión, y se incumplen, y de esa forma, claro está, se termina lavando activos de procedencia. Entonces yo lo que creo es que en este caso el tipo subjetivo es bastante flexible. Y si a eso le agregamos, cosa que por ejemplo la jurisprudencia española ya tiene varios pronunciamientos al respecto, a la famosa teoría del willful blindness, de la ceguera deliberada, entonces ya con eso pues convertimos lo subjetivo en algo bastante flexible. Prácticamente no solamente se haría responsable aquel que recibe activos de procedencia delictiva cuando sabe que tiene procedencia delictiva, sino también cuando si hubiese sido diligente, se hubiese dado cuenta. E incluso en aquellos casos en los que no decide conocer nada para no tener que dudar de la procedencia delictiva. Entonces, subjetivamente hay mucha flexibilidad en cuanto a la posibilidad de imputar un delito de lavado de activos a quien recibe activos de procedencia delictiva.
Entonces, creo que eso, evidentemente, en el caso Keiko y en el caso Humala, evidentemente es un factor donde la Fiscalía va a tener un espacio de juego importante, ¿no? O sea, va a tener una capacidad de poder sustentar esto, ¿no? De manera, de manera por lo menos, o sea, contando con ciertos respaldos doctrinales, jurisprudenciales, peruanos e incluso extranjeros. Déjame dividir tu comentario en dos partes porque me has provocado muchísimas curiosidades. Tú encuentras entonces que en el cambio entre el poder conocer y el deber conocer se produce también un cambio de referencia probatoria, porque poder conocer remite a una circunstancia de hecho en la que una persona toma contacto con información relevante para caracterizar a su contraparte o sus actividades, mientras que deber conocer remite a la existencia de un deber positivo o, enorme discusión, un deber general establecido de alguna otra forma. Claro, citas el ejemplo de los oficiales de cumplimiento, de las personas vinculadas, que tienen un deber que solo habrá que probar que conocieron. Y eso es muy fácil, porque a ti te nombran oficial de banco y te dan una casilla con tus deberes. Pero entonces, en tu lectura, en el caso de Keiko Fujimori, sostener la imputación ahora que el delito requiere el deber conocer, está suponiendo afirmar la existencia de un deber general de control del comportamiento de otro en ciertas circunstancias? Claro, a ver, yo he sostenido que la culpa, como forma de imputar el delito de lavado de activos, se admite en nuestra legislación desde el poder conocer. O sea, creo que entre el deber y el poder no genera ningún cambio sustancial respecto a la posibilidad de incluir lo que en dogmática penal se conoce como culpa. Pero aplicado efectivamente al caso Keiko, eso significaría, la evolución sí es importante, porque generaría de un poder efectivamente conocer, como un tema que fundamentalmente es posibilidad de conocer, ¿no? Posibilidad de presumir. Podía presumir, decía la redacción anterior. Podía presumir. Entonces, es un tema de capacidad. Es un tema de, fundamentalmente, qué circunstancias existían alrededor de la operación específica que me habrían podido determinar o llevar a la conclusión de que este dinero es de procedencia delictiva. Pero al decir debía presumir, estás cambiando. Ya no es un tema de lo que yo puedo o no pueda tener, sino de lo que yo debía cumplir como deberes de información en la posición específica en la que estoy. Y si estamos hablando de un partido político en el que no existía regulación antilavado, porque no eran sujetos obligados a informar, porque no tenían deberes de reportar, porque no existía la necesidad de nombrar un oficial de cumplimiento, etcétera, 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 entonces vas a tener mayores problemas y mayores dificultades. Es decir, ya en el plano subjetivo, si yo soy abogado, diría, aplíqueme el podía presumir, y no perdón, aplícame el debía presumir retroactivamente porque es mucho más favorable para mí. En términos de que no basta simplemente con que yo haya podido presumir, sino que debía presumirlo porque existían deberes de la organización política Fuerza Popular, por ejemplo, que me exigían conocer el origen delictivo. O en todo caso, cerciorarme, verificar si efectivamente de dónde venía, qué se hacía, quién lo hacía, quién era digamos, el que disponía originalmente de estos fondos. Ahí sí, pero en ese momento no existía una regulación sectorial, salvo mayor examen, pero creo que no existía, por lo menos en el 2011, con seguridad no. En el 2016, yo no sé hasta qué punto para los partidos políticos existía una regulación antilavado aplicable. Creo que al día de hoy ni siquiera existe. Con lo que tú estarías diciendo, bueno, entonces el cambio al deber obliga a probar un deber positivo establecido en una regla reconocible y vigente y no se satisfaría con la presunción de un deber general impuesto a todo ciudadano que se enfrenta a una situación clandestina como la que la Fiscalía describe, ¿no? Pues claro, recuerdo mucho que en el auto de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el juez Concepción Arguancho citó como referencia la clandestinidad y la existencia de dinero en efectivo en la operación y la usó como fuente de deber, que era algo que en algún momento hemos comentado, yo sostuve también, pero Carlos Caro atajó la teoría afirmando que, claro, eso era admisible a nivel presuntivo en una preparatoria, quizás, bueno, para una cautelar, él dijo que ni siquiera para una cautelar, sino solo para justificar la investigación preparatoria, pero no para llenar el tipo a título de condena. ¿Tú compartirías eso? ¿Te parece entonces imposible sostener deberes naturales de reconocimiento del comportamiento del otro como generales para cualquier ciudadano en punto de llenar el tipo sin una regla especial positiva? ¿Es así?
A ver, no quiero decir sin una norma especial positiva en términos específicos, pero sí como consecuencia de las, digamos, exigencias que se establecen para determinados sectores específicos económicos, políticos, sociales. Es decir, o sea, yo no podría fundamentar en un deber de prudencia general este tema. No estamos hablando de receptación. O sea, en receptación, donde funciona el tema de la clandestinidad, la diferencia entre el valor, si me lo vende quién, si tiene la capacidad. Esa es receptación, ese es un delito común referido a cualquier tipo de negociación de un bien de procedencia delictuosa. Aquí, en el tipo penal de lavado, estamos hablando, existen regulaciones sectoriales y existen sujetos obligados a informar que están determinados claramente por la normativa antilavado. Y existen deberes generales o específicos digamos, orientados a dirigir en todo caso, determinar una pauta de comportamiento para evitar precisamente que esos sectores sean sectores propicios para el lavado. Entonces, yo en ese caso creo que un deber general de prudencia no existe. O sea, no podría sustentar un delito de lavado de activos. O en todo caso, un mundo como el nuestro, ¿no? Tendríamos que estar en tu tesis original de los delitos culposos con una pena distinta. Obvio. Ahora obvio. Hay un tema más que sale, adicional, que sale de tu comentario, que es el de la ceguera voluntaria. Yo recuerdo mucho el ensayo que publicaste sobre prueba por indicios, lo comentamos además alguna vez en un evento en que estuvimos los dos. Hablemos de la ceguera voluntaria. ¿Es la ceguera voluntaria una tercera forma de imputación subjetiva de un delito? ¿Es homologable al dolo eventual? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ceguera voluntaria desde tu punto de vista? A ver, yo creo que la ceguera voluntaria en realidad es el prototipo de dolo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo que pasa es que nosotros hemos estado de alguna forma arrastrando la lógica psicologicista del dolo desde von List y continuado por Welsel, en que entendía que el dolo era conocimiento y voluntad en sentido psicológico, o sea, conocimiento psicológico y voluntad psicológica. Sin embargo, en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del trabajo de Frisch en el 83 sobre dolo y riesgo, creo que ha ido creciendo, tanto en Alemania como en España y también en nuestro país, un entendimiento más bien normativo del dolo. Es decir, el dolo, el elemento volitivo ha perdido peso y por el contrario, el elemento cognitivo ha ido perdiendo identidad psicológica y asumiendo más bien una identidad normativa. Y en ese sentido, el conocimiento ya deja de ser un conocimiento psicológico para convertirse en un conocimiento que se imputa, es decir, algo que independientemente de si se tiene o no actualizado, se debería tener. Entonces, todo lo que, por ejemplo, en Alemania se ha ido trabajando primero con el dolo eventual, claramente, pero fundamentalmente luego con el llamado dolo por indiferencia, lo que se ha hecho en el fondo es tratar de encontrar correctivos normativos a un punto de partida psicológico. Es decir, supuestos en los que al no haber conocimiento psicológico por indiferencia, normativamente se afirma el conocimiento psicológico. Pero si nosotros abandonamos realmente el punto de partida psicológico y entendemos que el dolo no es conocimiento psicológico, sino normativo, entonces el dolo se imputa. Y se imputa tanto como en los casos en los que el sujeto tiene el conocimiento psicológico, porque además de deberlo tener, lo tiene, sino también los casos en los que por cualquier razón atribuible a esa persona no tiene aquello que debía tener, o sea, desconocimiento psicológico y conocimiento normativo. Ahora, que el desconocimiento psicológico venga por indiferencia o venga por comportamiento voluntario, obviamente da igual. Desde el punto de vista normativo, da igual. O sea, estas razones son razones que no se pueden amparar para el desconocimiento. El único desconocimiento que se podría amparar es el desconocimiento que surge como consecuencia de circunstancias no controladas o no manejadas por el sujeto, ¿no? Por ejemplo, porque hay un informe que me dice una cosa distinta de una persona que en principio tiene la capacidad técnica de decírmelo, o una autoridad que me dice efectivamente usted no está contaminando, o etcétera, etcétera. Es decir, circunstancias que de alguna forma llevan a aquel conocimiento que debería tener, no puedo acceder a ese conocimiento, pero por circunstancias que no dependen un poco de mi control. El único supuesto limítrofe es la indiferencia. Y aquí Jacob tiene una regla que para mí es fundamental. Dice, cuando la indiferencia en el conocimiento se produce en una circunstancia en la que una persona se preserva de riesgos propios, o de la afectación a riesgos, a bienes jurídicos propios, eso es dolo. Y cuando es posible que en esa falta de conocimiento por indiferencia se afecten también intereses propios, entonces hay culpa. Es decir,
cuando una persona, reitero, o sea, la razón del desconocimiento es la indiferencia será dolo cuando esa indiferencia no genera riesgos para bienes jurídicos propios. Pero cuando también uno mismo se pone en situación de riesgo, entonces eso es culpa. Criterios normativos, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Puede decir, mira, no, de hecho, Bacigalupo critica duramente este planteamiento de Jacobs. Pero más allá de si esto es correcto o incorrecto, lo importante es tener en cuenta que ya no es un tema de si conocía psicológicamente o no, o si no conocía, sino cuándo puedo imputar ese conocimiento. Entonces, eso es lo que hoy en el lavado de activos claramente tenemos que decidir. Entonces, no me interesa si Keiko o si los secretarios o si los personeros o quien sea sabía psicológicamente o debía saberlo, sino o sea, si lo sabía o no lo sabía, sino si debía saberlo de su posición y si no existe ninguna circunstancia personal que justifique ese desconocimiento. Eso finalmente es lo que hay que responder. Con lo que la pregunta se convierte en la pregunta sobre la existencia del deber y por el momento del hecho, eventualmente en el hecho que el evento represente un compromiso con el retorno, porque estamos hablando de un momento previo a la reforma legal, ¿verdad? Exactamente, pero por eso yo creo que ya, o sea, obviamente dentro de la lógica de, que yo llamaría de una especie de teoría del delito por filtros, si no pasa el tipo objetivo, ya analizar el tipo subjetivo es un ejercicio innecesario. Es decir, si la conducta no calza ya en el tipo objetivo, entonces quedémonos ahí. Ahora, si nosotros decimos que en el 2011 y en el 2016, cuando se realizaron los hechos cuestionados, el tipo penal abarcaba también la receptación patrimonial, ya está, pasemos a discutir el tipo subjetivo. Pero si por el contrario decimos no pasa, porque este comportamiento, porque estos tipos penales exigían un elemento que es muy importante, que es con la finalidad de poder ocultar la identificación de su origen, cautación o decomiso, y decimos no calza, ya está. O sea, aplícale la multa administrativa del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, y queda así. Ya lo subjetivo termina siendo una discusión baladí, ¿no? Con lo que la disputa sigue siendo la disputa sobre el significado del evento, ¿no? ¿Qué es lo que está Obvio. haciendo en realidad? Una última pregunta, Percy, tú mencionaste a Iván Montoya. Iván hace un par de años ya publicó un artículo en el que trataba de pensar, así como hemos discutido ahora la parte de Odebrecht y la parte del nexo entre ambos, Iván trataba de pensar en la parte de personas, para no individualizar el debate, como la señora Fujimori, ¿no? Iván decía, todo aquel que amasa una fortuna clandestinamente, la encubre para que no sea percibida o identificada por la administración tributaria y hace, sin embargo, declaraciones sobre sus ingresos con contenido falso, comete un delito de defraudación tributaria. Y si luego explota esa fortuna tratando de obtener ganancias, la está lavando. Si en la explotación introduce fraudes que ocultan el origen de los fondos para evitar su intervención. Entonces, Iván de alguna manera conducía a que a una conclusión, ¿no? Más allá que Odebrecht lave o no lave, o que en el momento de recibir los fondos, personas como la señora Fujimori o el señor Humala lo sepan o no lo sepan, la organización de la fortuna clandestina por sí misma puede ocupar, decía él, el espacio de un delito previo que justifique cargos por un lavado distinto al que se discute en la escena de la percepción de los fondos. ¿Qué comentarios te provoca esta manera de aproximarse a las cosas? Nota al pie, la Fiscalía no está yendo por el delito tributario como un delito precedente en este caso, hasta donde parece, ¿verdad? Sí, claro, a ver, es plausible lo que dice Iván, o sea, de señalar, ok, vamos a suponer que lo que recibió de Odebrecht no es un delito por el solo hecho de recibirlo. No hay lavado de activos que proceden de un delito previo brasilero o de cualquier otro lado. Recibes rentas y tienes que declararlas. Si esas rentas no las declaras, sino que las ocultas, entonces cometes un delito tributario. Y aquí viene la gran discusión dogmática que hay, ¿no? Si los delitos tributarios son delitos precedentes para el lavado de activos o no. Alguien podría dar una respuesta positivista y decir el artículo 10 del decreto legislativo 1106 dice expresamente delitos tributarios, con lo cual ya la discusión está, por lo menos de ley el ata, zanjado. Yo personalmente tengo una posición importante, digamos, particular, porque, claro, el legislador puede decir muchas cosas, pero finalmente lo que hay que hacer siempre es interpretar la ley. Yo digo, sí, dice delitos tributarios, pero la pregunta es, ¿todos los delitos tributarios o solamente algunos delitos tributarios? Y yo voy por esa línea. ¿Por qué? Porque yo lo que sostengo es que el delito de lavado de activos por propia estructuración típica se basa en lavar activos que son ganancia de un delito. Es decir,
se tienen que identificar los bienes como aquellos que proceden de un delito, cosa que no es posible en los delitos tributarios en los que no hay digamos, una erogación por parte del Estado. En delitos tributarios en los que yo sí recibo dinero por parte del Estado, imagínate un drawback. Yo le engaño al Estado y el Estado me devuelve los impuestos que pagué en los insumos para la exportación de determinados bienes. Y ese dinero entra a mis cuentas y a partir de ahí yo comienzo a hacer determinadas operaciones de conversión y transferencia. Eso sí es lavado, indiscutiblemente, porque tengo identificado el dinero que recibí por parte del Estado como consecuencia de un delito tributario. Pero el delito de fraude tributaria, común y silvestre, artículo 1, y incluso sus agravantes, no sucede esa situación. ¿Por qué? Porque yo trabajo, genero renta, por decirlo así, lícita, ilícita, o sea, perdón, formal o informal, lo que sea, y como consecuencia de ello, tengo que pagar una renta que no la declaro, y por lo tanto, a través de engaños dejo de pagar el 30% si soy una empresa de ese ingreso de mi actividad al Estado. La pregunta es, ¿puedo lavar? La pregunta que tengo que hacerme es, del patrimonio 100 que puedo haber producido yo, ¿qué parte de ese 100 es el 30 que he dejado de pagar? La primera disposición, los primeros 30 que dispongo, los últimos 30 que dispongo, los de en medio. Entonces, la pregunta es, Carlos Caro tiene que una posición, dice, no, aquí hay una conversión, o sea, hay una especie de mezcla que hace que digamos, el 30% de tu patrimonio se convierte inmediatamente en dinero sucio. Y me pregunta, ¿pero cuál? ¿Cuál 30%? Retrospectivo. ¿Cuál 30%? Retrospectivo. No, claro, en los dos polos creo que no puedo sino repetir lo que has dicho porque creo que es importante. De hecho, Percy, creo que el gran problema que tenemos aquí es que nuestra Corte Suprema no ha abordado la relación entre el delito tributario y el de lavado de activos. Y todavía nuestra jurisprudencia cree que el fraude para obtener fondos del Estado en el delito tributario es una modalidad agravada del tipo básico, cuando mi impresión es que son dos delitos autónomos diferentes, ¿no? Un fraude para ahorrar y un fraude para extraer, casi una estafa al Estado. Ahora, la cuestión, Percy, es cómo identificar las situaciones intermedias. Hace unos momentos, cuando hablábamos de Odebrecht, más o menos creo que te entendí que sí reconocerías un caso de lavado si Odebrecht fragua servicios irreales para hacer como que paga, sacar dinero y licuarlo, ¿no? Claro, el problema es si las fortunas clandestinas, que no son un caso de ahorro en marzo, ¿verdad? O sea, en marzo, cuando cometo fraude para no pagar impuestos, puedo ya no tener un centavo de lo que gané durante el año, ¿verdad? Y simplemente fraudo para no pagar. Pero la fortuna clandestina, es decir, el amasar una cantidad de dinero que se oculta permanentemente de los ojos del Estado y que luego se filtra, ¿está en la zona intermedia en la que podemos mantener la discusión abierta o está en la zona del tipo 1, el tipo que no es el básico, sino el tipo de defraudación por ahorro de ingresos? Y solo para cerrar en esa diferencia. Sí, a ver, la pregunta que tenemos que hacernos es, claro, cuando dice fortuna clandestina suena feo, suena más delictivo que informal. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es fortuna delictiva o fortuna o es fortuna, digamos, ilegal o informal? Porque vamos a ver, imaginémonos, ¿no? Que dicho sea de paso, creo que no hay que ser muy conocedor de la política para saber que ha sido una fuente de enriquecimiento de muchas personas que se meten a la política. Y es fondos de campaña. Yo recibo fondos de campaña, durante la campaña recibo 100, me gasto 20 y me guardo 80. Y ha existido en la historia de la política peruana muchos políticos que han hecho fortunas de esa forma. Es decir, personas que se han ahorrado de los aportes que todos eran, o sea, nos sorprende ahora que salga lo que hemos conocido del BCP, todas las empresas han hecho toda la vida esos aportes anónimos y en cash, porque simplemente no quieren que luego los relacionen con un partido político que termina siendo gobierno. Por diversas razones, por razones de negocio, por razones de imagen, por razones de las que sea. De las distintas empresas siempre han donado a campañas y además siempre apostando a varios caballos, nunca uno solo, han donado dinero en cash en cash y además anónimamente. Y los políticos han recibido muchísimo dinero así, han gastado 20 y se han guardado 80 para mayo. La pregunta es, una fortuna que se ha hecho de esa forma, imaginemos que Keiko o Yanta o que sea, hicieron fortuna así, hicieron un patrimonio de esta forma, es decir, quedándose con una parte del aporte de campaña. Pregunta,
es un delito de apropiación ilícita, es un delito de estafa, respecto de quien lo aporta, ¿no? O quien lo aporta hace una especie de disposición incondicional de los fondos. ¿Sabes qué? Te los doy, ya que tú los gastes en tu campaña o te los quedes para ti mismo. Es un tema en el que yo no voy a entrar. O es un pago de donación, ¿no? Que es lo que no tenemos. Que sería mucho más cercano a una donación. Que sería mucho más cercano a una donación que a un condicionamiento específico digamos, que una afectación a un fin específico, propio, por ejemplo, de la apropiación ilícita. Bueno, ahí José María Palacio, perdóname, hizo una objeción que me pareció importante sobre las donaciones porque tienen forma solemnitatem, ¿no? Y claro, en alguna discusión de este tipo, creo que con Manuel Abanto, salía una objeción, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas o cuál es el acuerdo injusto de quien entrega cantidades exorbitantes de dinero en una campaña de manera clandestina? Porque en Alemania, me parece, hay una norma especial para los sobornos por reclutamiento o adhesión, o sea, los sobornos sin contraprestación, y nosotros tampoco tenemos esa regla, ¿verdad? No. Y de hecho, en el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos en España, se recogen como un supuesto las llamadas aportaciones finalísticas, le llaman los españoles. ¿Qué quiere decir? Yo te aporto para que luego cuando seas gobierno, digamos, me puedas beneficiar de alguna forma. No es una corrupción porque no estoy pagándole a un funcionario público, pero sí es un supuesto de financiamiento ilegal. De acuerdo. O porque todavía no eres funcionario público, ¿no? Porque todavía no eres funcionario público, pero ya hay un delito de financiamiento ilegal porque yo no puedo recibir donaciones con fines, digamos, con compromisos finalísticos de si yo llego a ser gobierno, te voy a ayudar en determinado tema. Entonces, volviendo, a ver, a mí el tema de, ciertamente, la solemnidad civil, podremos discutirlo en términos jurídicos civiles. La pregunta que tendríamos que hacerlo en términos materiales penales es, ¿eso es una fortuna delictiva? No, no lo es. Es una fortuna ilegal, si lo quieras, porque podríamos decir que se recibió más de lo permitido por la ley electoral. Ok, perfecto, es ilegal, es una infracción administrativa. Ahora, esa fortuna, ocultar esa fortuna, a dar una apariencia de legalidad a fortunas construidas sobre la base de la ilegalidad no penal, ¿es lavado? Lo dudo. Lo dudo. Creo que tenemos la agenda cubierta. Creo que estos van a ser los temas sobre los que habrá que regresar en cuanto podamos discutir la acusación completa, y creo que serán los temas que habrá que tener presente en un juicio que promete ser largo y sumamente intenso. Ha sido con nosotros Percy García Cabero, actualizando el estado de la cuestión sobre los delitos de lavado de activos con ocasión a estos complejos casos que comienzan a discutirse. Muchas gracias, Percy, por estar con nosotros. César, siempre un gusto, siempre un gusto.